Marcus había perdido la cuenta de cuántos disparos había hecho cuando la explosión sacudió toda la nave. El suelo metálico se inclinó bruscamente hacia estribor mientras las luces de emergencia parpadeaban en un rojo sangriento. A su lado, la criatura que una vez había considerado su peor enemiga se incorporó lentamente, sus 4 brazos quitinosos temblando por el esfuerzo. «La sección de ingeniería está comprometida», murmuró Saranix con su voz que sonaba como cristales rotos. «Los devastadores han perforado el casco principal». Marcus apretó su rifle de plasma contra el pecho. 3 semanas antes, habría aprovechado este momento de vulnerabilidad para eliminar a la reina alienígena. Ahora, extrañamente, se encontraba verificando que sus heridas no fueran mortales. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el sistema de soporte vital falle?», preguntó mientras revisaba su munición restante. Apenas quedaban 6 cargas de energía. «Aproximadamente 42 minutos terrestres», respondió Saranix, sus ojos compuestos brillando con una luz azulada mientras consultaba los datos en su brazo biomecánico. «Suficiente tiempo para llegar a las cápsulas de escape si nos movemos ahora». «No». La palabra salió de la boca de Marcus antes de que pudiera procesarla completamente. «No podemos abandonar la nave. Lisa y Danny están atrapados en la bahía de carga inferior». La mandíbula inferior de Saranix se movió de una manera que Marcus había aprendido a interpretar como sorpresa. Durante las últimas semanas de combate conjunto, había desarrollado una extraña capacidad para leer las expresiones alienígenas. «Tus compañeros humanos representan solo 2 vidas de las 238 formas de vida consciente que quedan en esta nave», dijo la reina con su lógica implacable. «La probabilidad de supervivencia disminuye exponencialmente con cada minuto que perdemos». Marcus se puso de pie, ignorando el dolor punzante en su costilla izquierda. «Entonces será mejor que nos apuremos». Un rugido metálico resonó por los corredores. Los devastadores estaban más cerca de lo que había calculado. Estas criaturas biomecánicas no tenían otro propósito que consumir y destruir, convirtiendo cada nave que capturaban en otra extensión de su colmena expandida. «¿Por qué arriesgas tu vida por otros?», preguntó Saranix mientras avanzaban por el pasillo tenuemente iluminado. Sus pasos producían un sonido extraño, como si caminara sobre vidrio molido. «Porque es lo correcto», respondió Marcus automáticamente. Luego se detuvo. La pregunta había sonado genuinamente curiosa, no retórica. «¿Tu especie no tiene conceptos similares? Tenemos jerarquías, tenemos funciones, tenemos supervivencia colectiva». Saranix se detuvo también, girando su cabeza angular hacia él. «Sacrificar tu oportunidad de supervivencia por individuos que no comparten tu material genético es ilógico según nuestros parámetros». Otro estruendo, más cercano esta vez. Marcus podía escuchar el sonido característico de las extremidades metálicas de los devastadores arañando las superficies mientras se acercaban. No tenían mucho tiempo para conversaciones filosóficas. «Quizás eso es lo que nos hace diferentes», dijo mientras verificaba la carga de su rifle. «Quizás eso es lo que nos hace humanos». Saranix emitió un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido dolor. «He estudiado tu especie durante 50 ciclos galácticos, Marcus de la Tierra. Esta es la primera vez que comienzo a comprenderlos». El corredor se extendía ante ellos como una boca oscura esperando tragarlos. Pero Marcus ya había tomado su decisión, y sorprendentemente, la reina alienígena más temida de la galaxia occidental había decidido seguirlo hacia lo desconocido. Los pasillos de la nave se habían convertido en un laberinto de metal retorcido y cables expuestos que chisporroteaban con energía descontrolada. Marcus mantenía su rifle en posición mientras Saranix utilizaba sus 4 brazos para apartar los escombros que bloqueaban su camino hacia la bahía de carga inferior. «Los sensores indican que tus compañeros aún están vivos», murmuró la reina alienígena mientras sus ojos compuestos analizaban los datos que fluían por las pantallas dañadas en las paredes. «Pero sus signos vitales están débiles. El oxígeno en esa sección se está agotando». Marcus aceleró el paso, ignorando el dolor que se extendía desde su costilla hasta su espalda. «¿Cuánto tiempo más tenemos?» 21 minutos antes de que el soporte vital de la bahía de carga falle completamente, respondió Saranix.
15 minutos antes de que los niveles de oxígeno sean insuficientes para mantener la conciencia humana. Un sonido metálico y rasposo resonó desde algún lugar detrás de ellos. Los devastadores habían encontrado su rastro. Marcus se detuvo y se giró, apuntando hacia las sombras que danzaban en el corredor que acababan de dejar atrás. Continúa hacia la bahía de carga, le dijo a Saranix. Yo los detendré aquí. Negativo. La respuesta de la reina alienígena fue inmediata y firme. Tu arma de energía plasma tiene limitaciones contra el blindaje adaptativo de los devastadores. Mis capacidades biotóxicas son más eficaces contra su matriz orgánica. ¿Estás sugiriendo que luchemos juntos? Estoy estableciendo que nuestras posibilidades de supervivencia aumentan significativamente si combinamos nuestras capacidades de combate, corrigió Saranix, mientras sus brazos superiores comenzaron a secretar una sustancia verdosa que goteaba sobre el suelo metálico, creando pequeños círculos de vapor. Además, parece que he desarrollado algo que tu especie llama curiosidad respecto a este concepto tuyo de sacrificio por otros. 3 formas oscuras aparecieron al final del corredor. Los devastadores se movían con una gracia mecánica aterradora, sus extremidades metálicas encontrando apoyo en las paredes, el techo y el suelo con igual facilidad. Sus cabezas triangulares giraban constantemente, escaneando el ambiente con sensores que brillaban como ojos rojos. Cuando dispare tú atacas al del centro, murmuró Marcus mientras ajustaba la configuración de su rifle para máxima potencia. Yo me encargo de los flancos. Comprendido, respondió Saranix, y por primera vez en semanas, Marcus detectó algo en su voz que podría haber sido nerviosismo. El primer devastador se lanzó hacia ellos con velocidad inhumana. Marcus disparó 2 veces seguidas, sus rayos de plasma impactando contra el blindaje del flanco izquierdo y creando chispas azules brillantes. La criatura apenas se tambaleó antes de continuar su avance. Saranix se movió como líquido mortal. Sus 4 brazos trabajaron en perfecta coordinación, lanzando proyectiles biotóxicos que se adhirieron al blindaje del devastador central. El efecto fue inmediato. El metal comenzó a corroerse y a emitir vapores tóxicos mientras la criatura emitía un sonido que era mitad rugido, mitad interferencia electrónica. Sus blindajes se adaptan rápidamente, gritó Marcus mientras rodaba para evitar las garras metálicas que dejaron marcas profundas en el suelo donde había estado parado segundos antes. Necesitamos una estrategia diferente. Observa, dijo Saranix. Y Marcus notó que había algo diferente en su tono. Menos clínico, más personal. La reina alienígena hizo algo que Marcus jamás había visto antes. En lugar de depender únicamente de sus armas biotóxicas, comenzó a moverse de manera errática, impredecible. Sus acciones parecían carecer de lógica, pero Marcus pronto se dio cuenta de que estaba imitando los patrones de movimiento humanos que había observado durante sus semanas de combate conjunto. «Estás usando emociones», murmuró Marcus con asombro mientras disparaba para cubrir una de las maniobras aparentemente suicidas de Saranix. «Estoy experimentando con irracionalidad», admitió la reina, mientras uno de sus ataques conectó con el punto débil de un devastador, causando que toda su estructura se desplomara en una lluvia de chispas y metal fundido. «Es sorprendentemente efectivo». Los 2 devastadores restantes recalcularon sus estrategias, pero fue demasiado tarde. Marcus y Saranix habían encontrado un ritmo de combate que ninguno de ellos había experimentado antes. La combinación de lógica alienígena con instinto humano de precisión calculada con creatividad impulsiva. Cuando el último devastador cayó, ambos se quedaron inmóviles por un momento, respirando pesadamente. Bueno, Marcus respiraba. Saranix emitía un sonido sibilante que podría haber sido su equivalente. «Eso fue», comenzó Marcus, buscando las palabras correctas. «Ilógico», completó Saranix. «Ineficiente, peligrosamente impredecible». Hizo una pausa. «Y extraordinariamente efectivo». Marcus sonrió por primera vez en días. «Bienvenida a ser humana». Pero no tenían tiempo para más reflexiones. El cronómetro mental de Marcus les recordaba que Lisa y Danny aún esperaban rescate, y cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. The damaged corridors leading to the lower cargo bay stretched before them, like the throat of some dying beast.
Marcos kept checking his weapon's energy levels while Saranix moved beside him with surprising silence for such a large creature. The alien queen had adapted her movement patterns, he noticed, becoming less mechanical and more fluid since the recent battle. "Your species continues to puzzle me," Saranix said as they navigated around the collapsed support beam. "Even now, with minimal chances of survival, you maintain this irrational dedication to individuals who serve no strategic purpose to your overall mission." Marcus paused at an intersection listening for sounds of devastator movement. The ship groaned around them, metal stress fractures spreading like spider webs across the walls. "Lisa is our communications specialist. Danny handles environmental systems. They're not strategically useless. But that is not why you risk everything for them," Saranix observed. Their compound eyes focused on him with an intensity that had once been purely predatory, but now seemed genuinely curious. "You would attempt this rescue even if they provided no tactical advantage." "You're right," Marcos admitted, surprising himself with his honesty. They moved deeper into the ship's bowels, where emergency lighting cast everything in hellish red shadows. "I tried to save them even if they were complete strangers." Saranix stopped moving entirely. For several seconds, the only sounds were the distant rumble of failing ship systems and the soft hiss of escaping atmosphere somewhere above them. "This behavior defies all logical survival parameters. Your species should have been eliminated by natural selection cycles ago." "Maybe," Marcos said, checking the seals on his environmental suit. The air was getting thinner as they descended. "But maybe that's exactly why we're still here." They reached the cargo bay access hatch to find it sealed and flashing warning signals. The control panel displayed readings that made Marcos's heart sink. Atmospheric pressure at 60% normal, oxygen levels dropping steadily, structural integrity compromised in multiple sections. "Can you override the lock?" Marcus asked. Saranix approached the control panel, her biomechanical arm interfacing directly with the ship's systems. Data streams flowed across her arm surface as she worked. "The safety protocols are preventing access due to atmospheric instability. I can override them, but opening this hatch will accelerate the pressure loss in the cargo bay." "How much time will we lose?" "Approximately 4 minutes of breathable atmosphere," Saranix calculated. "Your companions will have less than 11 minutes of consciousness remaining once we breach this seal." Marcos stared at the hatch, weighing their options. They could try to find another route, but that might take longer than they had. They could attempt to restore atmospheric integrity first, but the ship's damaged systems might not respond in time. "Do it," he decided. "We'll work faster." The hatch cycled open with a pneumatic hiss that sounded like the ship's dying breath. Beyond there lay a cavernous space filled with cargo containers and twisted metal debris. Emergency lighting flickered irregularly, creating a landscape of moving shadows and brief stark illuminations. "Lisa! Danny!" Marcus called out, his voice echoing in the vast space. "Can you hear me?" A weak response came from somewhere deep in the cargo maze. "Marcus, over here!" They followed the voice through narrow passages between shipping containers, some of which had been crushed by falling debris. Saranix mopped with careful precision, her forearms helping to clear their path, while her sensory system scanned for structural weaknesses. "The support framework above us is severely compromised," she warned. "We have perhaps 6 minutes before cascading failure brings down this entire section." They found Lisa and Danny trapped beneath a falling cargo lifter, its massive mechanical arm pinning them behind an overturned container. Lisa's face was pale but alert, while Danny appeared to be unconscious, a dark bruise spreading across his forehead. "Thank God," Lisa whispered when she saw them. "I thought we were going to die down here." "Not today," Marcos said, examining the cargo lifter. It weighed several tons, far too heavy for him to move alone. He looked at Saranix. "Can you lift this?" "Not directly," the alien queen replied, studying the situation. "But I can destabilize its structural integrity at specific stress points. The collapse will create an opening, but we will have only seconds to extract them before the debris settles." "That sounds dangerous," Lisa said weakly. "Everything about this situation is dangerous," Marcus replied, checking his rifle's remaining energy. "But it's our best option."
Sarah Nix positioned herself carefully, her forearms secreting different biochemical compounds onto precise locations along the cargo lifter's frame. When I signal, you will have approximately 15 seconds to pull them clear. Do not hesitate. Marcus nodded, moving into position. Around them, the cargo bay continued its structural deterioration, metal grounding and sparking systems failing one by one. The air was becoming noticeably thinner. The cargo lifter's frame began dissolving at the points where her biochemicals had been applied. The massive machine shifted and tilted, creating a narrow gap. Marcus dove forward, grabbing Lisa first and pulling her clear just as debris began raining down. He went back for Danny, dragging the unconscious man out with seconds to spare before the entire structure collapsed with a thunderous crash. Well, Lisa gasped, looking at the destruction around them. That was terrifying. Ineffective, Sarah Nix observed. Another example of your species' peculiar approach to problem solving. But their celebration was premature. The collapse had triggered a chain reaction throughout the cargo bay. Support beams buckled, containers toppled, and somewhere about them, Marcus could hear the distinctive sound of Devastator claws on metal. They found us, he said grimly, and we're trapped down here with nowhere to run. The sound of approaching Devastators grew louder as Marcus assessed their dire situation. They were trapped in the lower cargo bay with unconscious Danny, weakened Lisa, and diminishing oxygen levels. The collapsed debris had blocked their primary exit route, leaving only a small maintenance shaft that might or might not lead to safety. How many? Marcus asked, adjusting his weapon settings while helping Lisa support Danny's weight. Sarah Nix's compound eyes focused upward, analyzing the acoustic patterns of the approaching threat. 7 distinct movement signatures. They are using the ventation system to approach from multiple vectors. Lisa struggled to stay upright, her breathing labored in the thinning atmosphere. The maintenance shaft leads to the primary life support junction. If we can reach it, we might be able to restore atmospheric pressure to this section. And if the Devastators reach us first? Marcus asked, though he already knew the answer. Then our discussion of human irrationality becomes academic, Sarah Nix replied with what might have been dark humor. Danny stirred slightly, his eyes fluttering open. What happened? Where are we? Cargo bay, Marcus explained quickly. Ships compromised. Devastators incoming. Danny tested his legs, wincing at the effort. I think so. Head feels like it got hit by a meteor, but I'm functional. The first Devastator appeared at the edge of their vision, its metallic form moving spider-like across the ceiling debris. Its scanning beams swept the area methodically, searching for life signs. Marcus held his breath, hoping the twisted metal would mask their heat signatures. The maintenance shaft entrance is 30 meters away, Lisa whispered, pointing toward a barely visible opening between 2 crushed containers. But we'll be completely exposed crossing that distance. Not necessarily, Sarah Nix said thoughtfully. I have been studying human tactical approaches during our recent encounters. You utilize deception and misdirection in ways my species finds intriguing. Marcus looked at her suspiciously. What are you thinking? A diversion. I can create biochemical signatures that will confuse their sensors while simultaneously drawing them away from your intended path. Sarah Nix paused, her mandibles clicking in what Marcus had learned indicated deep consideration. However, this action will require me to move in the opposite direction from your escape route. That sounds like suicide, Danny said weakly. Kitty probably, Sarah Nix agreed with disturbing calm. But it maximizes your survival probability. Marcus stared at the alien queen, processing the implications of her suggestion. 3 weeks ago, he would have accepted such an offer without question, viewing it as one less threat to humanity. Now, the thought of Sarah Nix sacrificing herself for their escape made his stomach clench with unexpected emotion. There has to be another way, he said. Why? Sarah Nix asked, genuinely puzzled. My survival serves no logical purpose once you reach safety. This is the most efficient allocation of resources. Because Marcus struggled to find words that would make sense to an alien mind.
Because leaving someone behind who fought beside us, who saved our lives, that's not what we do, that's not who we are. Even when that someone has been responsible for the deaths of thousands of your species across multiple star systems. The question hung in the recycled air like a challenge. Lisa and Danny looked at Marcos with expressions of confusion and concern. They didn't know about his weeks of reluctant alliance with the most feared alien commander in known space. They didn't understand how someone could fight beside their greatest enemy and find something resembling respect or even friendship. Especially then, Marcos said finally, "Because if we can change, if you can change, then maybe there's hope for something better than endless war." More devastations appeared, their numbers growing as they systematically searched the cargo bay. Time was running out for philosophical discussions. "Your logic is deeply flawed," Sarah Nix observed, but there was something different in her voice, something that almost sounded like warmth. And yet she trailed off, her head tilting as she processed thoughts that were clearly alien to her usual patterns. Around them, the ship continued its death throes, systems failing in cascade patterns that would soon leave them in complete darkness. "There is perhaps another option," she said slowly. "It requires precise timing and a level of trust between our species that has never existed in recorded history." "I'm listening," Marcos said. "The Devastator rely on collective processing to coordinate their hunting patterns. If I can interface directly with their network, I might be able to introduce chaos subroutines that will temporarily disrupt their efficiency." Sarah Nix's biomechanical arm began displaying complex data patterns. "However, this requires physical contact with one of their units, and I will need someone to monitor the process and terminate the connection before they adapt to my intrusion. You have demonstrated the ability to make split-second decisions under extreme pressure. Your irrational human instincts might provide the unpredictability necessary to succeed where logical approaches would fail." Lisa grabbed Marcus's arm. "This is insane. You're talking about deliberately connecting with those things." "Insane plans seem to be our specialty," Marcus replied, checking his rifle's charge one final time. "How long do we have once you make contact?" "Unknown. Potential as few as 30 seconds before their adaptive algorithms compensate for my intrusion. You must be prepared to physically sever our connection the moment primero signal de estrés." Danny, still unsteady but growing stronger, looked between them with disbelief. "Are we really trusting our lives to an alien queen who's been humanity's enemy for decades?" Marcus met Sarah Nix's compound gaze, searching for some sign of deception or betrayal. Instead, he found something he never expected to see in those alien features. Determination mixed with what could only be described as loyalty. "Yes," said simply, "we are." El plan era arriesgado hasta el punto de la locura, pero Marcus había aprendido durante las últimas semanas que los mejores planes a menudo sonaban imposibles antes de ejecutarlos. Sarah Nix se posicionó cerca del borde de los escombros, donde el primer devastador había comenzado a descender hacia su ubicación. «Recuerda», murmuró la reina alienígena, sus 4 brazos preparándose para la conexión neural. «Cuando veas que mis ojos cambian de azul a rojo, tienes exactamente 10 segundos para cortarme del sistema, antes de que sufra daño neurológico permanente». Marcus asintió. Una sola descarga dirigida al brazo biomecánico de Sarah Nix sería suficiente para romper la conexión. Pero el tiempo sería crucial. «Lisa, Danny», susurró, «cuando comience el caos, corran hacia el túnel de mantenimiento. No se detengan, no miren atrás». «¿Y tú?», preguntó Lisa, su voz temblorosa por la falta de oxígeno. «Estaré justo detrás de ustedes», mintió Marcus. Sabía que tendría que quedarse para asegurar la desconexión de Sarah Nix y no había garantía de que él mismo lograra escapar después. El devastador más cercano se movía con precisión mecánica, sus sensores escaneando metódicamente cada sombra y grieta. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, Sarah Nix hizo su movimiento. Sus brazos biomecánicos se extendieron como cables vivientes, conectándose directamente con los puertos de datos del devastador. La reacción fue inmediata y violenta. Ambas criaturas se convulsionaron mientras sistemas alienígenas se enfrentaban en un nivel que Marcus no podía comprender completamente. Los efectos se propagaron por toda la red de devastadores como un virus digital.
Las 7 criaturas comenzaron a moverse de manera errática, sus patrones de búsqueda coordinados degenerándose en movimientos caóticos y contradictorios. Algunos se atacaron entre sí, otros simplemente se detuvieron por completo, y uno comenzó a disparar al azar contra las paredes. Ahora, gritó Marcus, y Lisa y Danny se lanzaron hacia el túnel de mantenimiento mientras los devastadores luchaban contra la interferencia neural que Sarah Nix había introducido en sus sistemas. Pero algo estaba saliendo mal. Los ojos de Sarah Nix ya habían comenzado a cambiar de color, pasando del azul habitual a un púrpura preocupante que se acercaba peligrosamente al rojo. El tiempo se estaba agotando más rápido de lo calculado. Marcus apuntó cuidadosamente al brazo biomecánico, pero en ese momento el devastador conectado a Sarah Nix se sacudió violentamente, alterando la posición del objetivo. Si disparaba ahora, podría herir gravemente a la reina alienígena, en lugar de simplemente romper la conexión. Los sistemas están adaptándose más rápido de lo esperado, murmuró Sarah Nix entre convulsiones. La conexión se está volviendo permanente. Debes actuar ahora. Marcus tomó una decisión que desafió todos sus instintos de supervivencia. En lugar de disparar desde la distancia, se acercó físicamente al enlace entre las dos criaturas, colocando su rifle directamente contra el punto de conexión neural. Esto va a doler, advirtió. El dolor es irrelevante si preserva la función, respondió Sarah Nix, pero Marcus notó que su voz sonaba diferente, menos mecánica y más humana. Disparó. La descarga de plasma cortó limpiamente la conexión biomecánica, enviando ondas de energía residual por ambos sistemas. Sarah Nix se desplomó hacia atrás humeando levemente, mientras el devastador se convulsionaba una vez más antes de quedar completamente inmóvil. Los otros devastadores se detuvieron abruptamente, sus sistemas intentando recalibrar después del caos neural que habían experimentado. Marcus tuvo aproximadamente 30 segundos antes de que recuperaran su funcionalidad completa. ¿Puedes moverte?, preguntó mientras ayudaba a Sarah Nix a ponerse de pie. Sistemas biomecánicos funcionando al 62%, respondió ella. Pero había algo diferente en su manera de hablar. Las pausas eran diferentes. Capacidad de movimiento compromised but functional. Marcus notó el desliz lingüístico. Acabas de usar una palabra en inglés fuera de secuencia. Sarah Nix lo miró con una expresión que él nunca había visto antes en un rostro alienígena. Confusión genuina. Yo no estoy segura. Los patrones de pensamiento se sienten diferentes después de la conexión neural. No tenían tiempo para analizar las implicaciones. Los devastadores estaban comenzando a moverse nuevamente, sus sistemas recuperándose del sabotaje. Marcus y Sarah Nix corrieron hacia el túnel de mantenimiento, donde Lisa y Danny los esperaban con expresiones de alivio mezclado con terror. ¿Funcionó?, preguntó Lisa mientras comenzaban a trepar por el túnel estrecho. Más de lo que esperaba, murmuró Marcus echando un último vistazo a Sarah Nix. La reina alienígena se movía diferente, pensaba diferente, incluso hablaba diferente después de su exposición a los sistemas devastadores. El túnel de mantenimiento era apenas lo suficientemente ancho para una persona, obligándolos a moverse en fila india. La luz de emergencia proporcionaba apenas suficiente iluminación para ver unos pocos metros adelante. El junction de soporte vital está a 100 metros, informó Danny consultando un esquema de la nave en su dispositivo portátil. Si podemos llegar allí, podremos restaurar la presión atmosférica y tal vez incluso contactar con otras secciones de la nave. ¿Y si hay más devastadores esperando?, preguntó Lisa. Entonces improvisaremos, respondió Marcos, pero su atención estaba dividida entre los peligros adelante y el cambio inexplicable que había observado en Sarah Nix. Detrás de él, la persecución había comenzado nuevamente, pero ahora tenían ventaja y un destino específico. Lo que Marcus no sabía era que los cambios en Sarah Nix eran solo el comienzo de algo que alteraría fundamentalmente su comprensión de ambas especies. El túnel de mantenimiento se extendía ante ellos como una arteria metálica que los llevaría hacia la salvación o hacia una trampa mortal. Marcus podía escuchar la respiración laboriosa de sus compañeros mientras se arrastraban por el espacio estrecho, y detrás de él, los movimientos ocasionales de Sarah Nix sonaban diferentes, menos mecánicos y más orgánicos,
Marcus, la voz de la reina alienígena llegó como un susurro en la oscuridad. Necesito contarte algo sobre lo que experimenté durante la conexión neural. Puede esperar hasta que lleguemos al junction de soporte vital, respondió Marcus concentrándose en seguir la luz tenue del dispositivo de Danny. No, creo que no puede esperar. Hubo una pausa. Y cuando Sarah Nix habló nuevamente, su voz llevaba un tono que Marcus nunca había escuchado de ella. Vulnerabilidad. Durante los segundos en que estuve conectada al sistema devastador, no solo accedí a sus protocolos operativos, también experimenté sus memorias. Lisa se detuvo brevemente, girando para mirar hacia atrás. ¿Memorias? ¿Los devastadores tienen memorias? Más que memorias, continuó Sarah Nix, su voz volviéndose más débil. Tienen registros completos. Registros de cada planeta que han conquistado, cada especie que han asimilado, cada civilización que han destruido. Otra pausa más larga, incluyendo planetas que mi propia especie consideraba perdidos por causas naturales. Marcus se detuvo completamente en el túnel, obligando a todos a detenerse. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que los devastadores no son una especie separada como creíamos. Son una forma evolucionada de una raza que mi imperio conquistó hace 200 ciclos galácticos. La voz de Sarah Nix se quebró ligeramente. Una raza que que yo personalmente ordené erradicar para obtener sus recursos planetarios. El silencio en el túnel era tan completo que Marcus podía escuchar los latidos de su propio corazón. Las implicaciones de lo que Sarah Nix acababa de revelar eran demasiado enormes para procesarlas inmediatamente. Están buscando venganza, murmuró Danny desde adelante. Los devastadores no están expandiéndose al azar. Están cazando específicamente a tu especie y a cualquiera que se alíe con nosotros, añadió Sarah Nix con amargura, incluyendo a la humanidad. Lisa se giró completamente en el espacio estrecho. Espera, ¿estás diciendo que la guerra entre humanos y tu imperio fue orquestada por los devastadores? No orquestada, corrigió Sarah Nix. Pero definitivamente aprovechada. Cada conflicto entre nuestras especies ha debilitado nuestras defensas colectivas contra la verdadera amenaza. Marcus sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. Todas las batallas que había librado, todas las pérdidas que había sufrido, todos los odios que había alimentado durante años, todo había sido parte de un juego más grande que... ¿Cuánto tiempo has sabido esto?, preguntó su voz tensa. Yo no lo sabía hasta la conexión neural, respondió Sarah Nix honestamente. Los registros estaban clasificados a niveles que ni siquiera las reinas tenemos acceso normalmente. Pero ahora he visto lo que realmente hicimos a los Kefmori hace 2 siglos. ¿Los Kefmori? Danny consultó rápidamente su base de datos. Según los registros humanos, fueron una civilización que se extinguió por colapso ecológico natural. Porque eso es lo que mis ancestros quisieron que creyeran. Admitió, borramos todos los registros de su existencia después de tomar sus mundos. Su tecnología biotecnológica era demasiado valiosa, y ellos se negaron a someterse a nuestro imperio. El túnel pareció cerrarse a su alrededor mientras Marcus procesaba esta información. Entonces los mataron a todos. Creíamos que sí. La voz de Sarah Nix se volvió apenas audible. Pero algunos escaparon. Se fusionaron con tecnología robótica, sacrificaron su forma orgánica original para sobrevivir, y han estado esperando durante 200 años para tener la fuerza suficiente para su venganza. Un sonido metálico resonó desde algún lugar detrás de ellos en el túnel. Los devastadores habían encontrado su ruta de escape. Tenemos que movernos, urgió Marcus, pero su mente luchaba con las revelaciones de Sarah Nix. ¿Hay algo más que necesitemos saber sobre ellos? Sí, respondió Sarah Nix mientras reanudaban su progreso por el túnel. Su objetivo final no es solo venganza, es transformación. Quieren convertir cada forma de vida consciente en la galaxia en versiones mejoradas de ellos mismos. Quieren que toda vida inteligente experimente la misma pérdida de identidad orgánica que ellos sufrieron. Una galaxia de máquinas, murmuró Lisa con horror. Una galaxia de máquinas con memorias de lo que solían ser, corrigió Sarah Nix, cual es infinitamente peor.
Llegaron al final del túnel, donde una compuerta marcada con símbolos de peligro bloqueaba su acceso al junción de soporte vital. Danny trabajó rápidamente con los controles mientras el sonido de persecución se acercaba. Marcus, dijo Sarah Nix suavemente. Hay algo más. Durante la conexión también accedí a registros sobre la humanidad. Marcus sintió un frío en el estómago. ¿Qué clase de registros? Los devastadores han estado observando a tu especie durante sus conflictos con mi imperio. Han llegado a una conclusión que cambia todo lo que creía saber sobre los humanos. La compuerta se abrió con un siseo neumático, revelando una sala llena de sistemas de soporte vital parpadeante. Pero Marcus apenas notó su entorno, enfocado completamente en las palabras de Sarah Nix. ¿Qué conclusión? Sarah Nix se detuvo en la entrada de la sala, sus ojos compuestos reflejando las luces de los sistemas circundantes. Creen que la humanidad es la única especie en la galaxia capaz de detenerlos. Y después de estas semanas luchando junto a ti, después de experimentar tus patrones de pensamiento a través de la conexión neural, creo que tienen razón. The life support junction hummed with dying energy, its system struggling to maintain basic functions as cascading failures spread throughout the ship. Marcus quickly assessed the control panels while Danny worked to restore atmospheric pressure to their section. The revelation about Devastator's true origin and their assessment of humanity weighed heavily on his mind. Atmospheric pressure stabilizing, Danny reported, his hands flying over the environmental controls, oxygen levels returning to normal parameters. We should be able to breathe easier in about 3 minutes. Lisa slumped against the wall, exhaustion finally catching up with her. So let me understand this correctly. The aliens we've been fighting for 20 years aren't our real enemies. Our real enemies are revenge-seeking cyborgs who think humans are the only species that can stop them. And now they're using our war with the aliens to weaken us all. That is essentially accurate, Sarah Nix confirmed, her biomechanical systems running diagnostics after their harrowing escape, though I suspect the situation is even more complex than we currently understand. Marcus studied the alien queen who had become his unlikely ally. The neural connection with the Devastator had changed something fundamental in her, and he was beginning to suspect that the change went deeper than just access to hidden information. You're thinking differently, he observed. Since the connection, your speech patterns have become more human. Sarah Nix's mandibles clicked in what Marcus had learned to recognize as contemplation. The neural interface was bidirectional. While I accessed Devastator memories, fragments of their collective consciousness may have integrated with my own thought processes. She paused, her head tilting in a distinctly human gesture. I find myself experiencing concepts that have no equivalent in my original language or psychology. What kind of concepts? Lisa asked, genuine curiosity overcoming her exhaustion. Regret, Sarah Nix said simply. Empathy for individuals rather than species, the desire to preserve life that serves no strategic purpose. Her compound eyes focused on Marcus, the willingness to sacrifice optimal outcomes for moral principles. A loud clang echoed through the junction as something heavy impacted the tunnel entrance they had just exited. The Devastators had found their location, but the sealed access hatch was holding for now. How long before they breached that barrier? Marcus asked, checking his weapon's remaining charge. They were down to less than 20% of power. Approximately 11 minutes if they use standard cutting tools, Danny calculated, studying the hatch specifications. Less if they have specialized breach equipment, which they undoubtedly do, Sarah Nix added grimly. However, this junction connects to the primary communications array. If we can establish contact with other survivors on the ship, we might coordinate a more effective resistance. Lisa moved to the communications panel, her fingers dancing across controls that flickered with intermittent power. I'm getting weak signals from 3 different sections of the ship: engineering, Deck 7, medical by 4, and the bridge. The bridge, Marcus felt a surge of hope. How many survivors? Hard to tell through all this interference, but it sounds like at least 15 people, including Captain Rodriguez and Commander Park. Marcus made a decision that surprised even himself. Contact the bridge. Tell them we have critical intelligence about the Devastator threat and request immediate extraction to our position. Marcus, Lisa sighed hesitantly.
They're going to ask questions about our companion here. Command isn't exactly going to be thrilled about you working with an alien queen. Then we'll cross that bridge when we come to it, Marcos replied, but his stomach churned at the thought of explaining his alliance with humanity's former greatest enemy. Zaranix approached the communications array, her biomechanical arm interfacing with the ship's systems. I can boost the signal strength and clear the interference, but doing so will also reveal our exact location to any devastators monitoring communications traffic. Do it, Marcos decided. We need reinforcements more than we need stealth. As Zaranix worked, streams of data flowed across her arm's surface, but Marcus noticed something troubling. Mixed in with the normal green data streams were occasional flashes of red and silver, colors he associated with Devastator technology. Zaranix, he said carefully, are you still connected to the Devastator network? She paused in her work, her compound eyes focusing inward as if examining her own thoughts. Not connected precisely. But the neural interface left traces. I can sense their collective presence at the edge of my consciousness. Her voice dropped to a whisper. And I believe they can sense me as well. Before Marcos could respond to this disturbing revelation, the communications array crackled to life with a clear signal from the bridge. Identify yourself and report your status. Lisa took the communicator. Captain, this is Specialist Lisa Chen, Environmental Systems. I'm with Communications Danny Martinez and Security Officer Marcus Webb. We have critical intelligence about the Devastator attack patterns and request immediate extraction from Life Support Junction 7 Alpha. The captain's voice sharpened with surprise. Marcus Webb was reported missing in action 3 weeks ago during the Outer Rim Patrol. Marcos took the communicator from Lisa. Sir, I've been operating behind enemy lines gathering intelligence. I have information about Devastator capabilities that could change our entire defensive strategy. Stand by, Webb. There was a long pause, filled with background chatter from the bridge. We're detecting unusual energy signatures at your location. Are you compromised by Devastator technology? Marcus looked at Zaranix, who was listening to the conversation with an expression he couldn't quite read. This was the moment of truth. Ecodli tried to hide their presence until they were extracted, but that would mean starting any cooperation with deception. Sir, I have a deep non-hostile alien contact with me. She has provided valuable intelligence and combat support against the Devastator forces. The silence that followed was deafening. Did you just say she, Webb? Captain Rodriguez's voice was dangerously quiet. Yes, sir. The contact is a female alien commander who has been fighting alongside human forces against our common enemy. More background chatter. Then, Webb, you are ordered to maintain your current position. A security team will extract you in 15 minutes. Any hostile action from your contact will be met with extreme force. Marcos looked at his companions. 15 minutes might be too long if the Devastators breached their defenses, but it was their best chance at escape. The question was whether Zaranix would be treated as a prisoner or an ally when human reinforcements arrived. Understood, sir. We'll hold this position. As he terminated the connection, Zaranix spoke softly. Your captain did not sound pleased with your choice of allies. No, Marcos admitted. He didn't, but that's a problem for 15 minutes from now. Right now, we need to focus on staying alive long enough for extraction. The sounds from the sealed tunnel were growing louder and more systematic. Devastators had begun their breach operation, and time was running out faster than any of them had hoped. There, as Marcus watched Zaranix prepare defensive systems, he realized that the next 15 minutes would determine not just their survival, but the future relationship between two species that had been enemies for decades, and now need to become allies against a threat none of them had previously understood.